Buenos días, clase. Bueno, estos días que no asistimos al cole, pues para los días que coincidan con nuestra asignatura, con Geografía e Historia, yo les iré enviando unos vídeos así cortitos, unos 10-15 minutos, para poder explicarles un poco el temario para que no se queden demasiado atrasados. ¿Vale? Lo combinaremos también con ejercicios y demás, pero sí considero que es necesario que no se me pierdan mucho. Bien, esta porque he puesto sesión de repaso, bueno, pues para algunos será de repaso y a otros les sonará nuevo, porque sí es verdad que la última semana de clase faltaron muchos compañeros y compañeras. Entonces, bueno, yo creo que lo único que habíamos visto juntos había sido la monarquía. Es por eso que les pongo aquí la primera imagen, que es las etapas de la historia de Roma. Y bueno, nosotros habíamos visto la monarquía, que era un periodo de tiempo que duraba del año 753 fecha de la fundación de Roma, por lo menos lo que nos habla, ¿verdad?, la mitología, aquello que habíamos visto de Rómulo y Remo, y que finaliza en el año 509 cuando Tarquinio el Soberbio es expulsado por sus abusos de poder. Bien, recuerden que era un periodo que duraba 250 años y en el que se habían sucedido 7 reyes, y que yo les decía que era muy probable que existieran más reyes de esta época, pero que debido a la escasez de fuentes históricas, pues no teníamos conocimiento de ellos, pero que nos parecían muy pocos para un periodo de tiempo tan largo. Bien, la segunda etapa por la que atraviesa la historia de Roma es la República. ¿De acuerdo? La República comienza en el año 509 y finaliza en el año 27 a.C., cuando es nombrado el primer emperador romano y da comienzo el imperio. Bien, pues sobre esta etapa es la que vamos a hacer el repaso, ¿de acuerdo? Sobre la etapa de la República. Bueno, pues aquí tenemos la primera imagen acerca de la República, ¿vale? Fíjense los dos símbolos que salen ahí, que son el águila imperial y el estandarte, que significa Senatus Populusque Romano, es el Senado del pueblo romano, que ya veremos que en este primer momento, aunque sí es verdad que tenía una labor de asesoramiento durante la monarquía, ¿vale? El monarca tenía el poder absoluto. En esta época ya republicana será el máximo órgano de gobierno, ¿vale? Es el órgano que tendrá más peso. Bien, es muy probable que esta imagen la hayan visto pues en diferentes películas romanos, como aquellas que nombramos al principio de la unidad, ¿de acuerdo? Y aquellos que vieron conmigo el primer día un poquito de Gladiator, pues también se veía cuando las legiones atacaban y demás, pues se veía estos estandartes, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos la República. La República es el gobierno del pueblo, es decir, el gobierno en este momento pasa a manos del pueblo, y es un periodo que dura aproximadamente unos 5 siglos. Es decir, comienza en el año 509, cuando les decía antes que Tarquinio el Soberbio sería depuesto debido a sus abusos de poder, y finalizaría en el año 27 a.C., cuando es nombrado el primer emperador romano. Bueno, como vimos en clase, con este mapa conceptual, durante la República, el gobierno estuvo en manos de 3 instituciones fundamentales, que serían el Senado, los comicios y las magistraturas. Bueno, este esquema, recuerden que yo se lo había mandado copiar, y ya posteriori explicaremos lo que sería o cómo estaba formada la sociedad. De acuerdo, ahora vamos a explicar paso a paso cada institución. Bueno, el punto 2.1 de su libro de texto les habla del gobierno republicano. ¿De acuerdo? Bueno, pues como les decía antes, el gobierno de la República se estructuraba en torno a 3 instituciones. En primer lugar, vamos a ver la más importante de ellas. De hecho, aquí, como pueden comprobar en la imagen, pues tienen un pequeñito esquema. Bueno, el Senado estaba compuesto de 300 antiguos magistrados. Los magistrados eran personas que además tenían un poder adquisitivo importante, porque no cobraban por desempeñar su función. Por lo tanto, tenían que tener una posición económica desahogada, ¿vale?, durante el tiempo que ejercían la magistratura. Sí es verdad que la magistratura tenía una duración aproximada de un año,
Y el Senado o los senadores tenían carácter vitalicio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que accedían a su cargo y hasta que fallecían iba a decir no lo soltaban, pero está mal dicho, hasta que fallecían pues no dejaban su cargo. ¿De acuerdo? Bien. En teoría, el Senado se encargaba de controlar y de asesorar a los magistrados y además decidía sobre la política exterior, es decir, si era momento de paz o era momento de guerrear. ¿Vale? Pero a nivel práctico era el órgano que tomaba todas las decisiones importantes. Bueno, vamos a ver ahora la segunda institución en importancia, que serían las magistraturas. Bueno, los magistrados pues eran aquellas personas que, como les decía, pertenecían a la oligarquía patricia. Recuerden que yo les explicaba el otro día que los patricios eran las personas que tenían poder adquisitivo y que además se creían los descendientes de los primeros reyes de Roma, es decir, de Rómulo y Remo, si tenemos en cuenta la mitología, ¿de acuerdo? Bien, cada magistratura, por lo normal o por lo general, estaba formada por 2 magistrados, ¿de acuerdo?, que ejercían el gobierno ocupándose pues, de cada uno de un asunto durante el periodo de un año. Bien, hay diferentes magistraturas, como podemos ver aquí: el cónsul, el pretor, el edil, el cuestor, el tribuno de la plebe, el censor, que se encargaban pues, de diferentes asuntos. Bien, aquellos magistrados que tenían mayor autoridad eran los cónsules, ¿vale? Entre sus funciones pues, estaba dirigir el ejército y presidir los comicios, que veremos ahora, y el Senado. Bueno, en último lugar, la última de las instituciones, que no por ello será la menos importante, son las asambleas populares o los comicios de la plebe. Pueden encontrar estas 2 nomenclaturas para referirse a ellas, ¿de acuerdo? Bien, estaban formadas por el conjunto de los ciudadanos, ¿vale? Tanto patricios como los plebeyos. Bien, ¿de qué se encargaban? Bueno, pues en general se encargaban de aprobar las leyes. Y además eran aquellos que elegían a los magistrados. Bueno, yo el otro día les explicaba en clase que el periodo de la República también fue un periodo de grandes enfrentamientos sociales, principalmente entre patricios y plebeyos, ¿vale? Como les explicaba en una de las primeras imágenes, los cargos políticos en la República no estaban remunerados, es decir, no cobraban por ejercer un cargo. Por lo tanto, únicamente eran los patricios quienes podían ocupar esos cargos. ¿Por qué? Porque eran los más ricos, los que tenían dinero. Vale, esta circunstancia provocó graves enfrentamientos entre patricios y plebeyos, ¿vale? Estos últimos pelearon por sus derechos a poder ejercer determinados cargos durante más de 200 años, ¿vale? Para conseguirlos, pues ¿qué derechos pretendían ellos? Bueno, pues en primer lugar el poder acceder a las magistraturas, poder mejorar la justicia, la supresión de la esclavitud por deuda. Recuerden que una de las formas a las que se accedía a la esclavitud eran las deudas. Las otras eran o bien haber nacido hijo de esclavos o las capturas de guerra, ¿vale? Pero una de las pretensiones que tenían los plebeyos pues era esta, era el no acceder a la esclavitud por deudas. O otra sería un reparto justo de la tierra. Bueno, finalmente los plebeyos lograron del Senado pues una serie de medidas que vamos a ver a continuación. Bueno, pues las medidas de las que hablábamos serían, pues en primer lugar, la creación de 2 nuevas magistraturas, ¿vale? Que fueron el tribuno de la plebe, que era el que velaba por los intereses de los plebeyos, y los ediles. En segundo lugar, se creó el Código de las 12 Tablas, ¿vale? Que era una compilación de diferentes leyes para evitar los anteriores abusos. Por otro lado, ellos tendrían derecho de nombrar a sus propios cónsules, que recuerden que era el cargo más importante de la magistratura, y además también tendrían acceso a las principales magistraturas, con la cual estas ya no solo quedaban vetadas para los patricios, que eran los que tenían el poder adquisitivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto la clase de hoy.
Ahora viene su parte favorita, que son los ejercicios. Bueno, pues lo que deben completar es el siguiente cuadro, ¿vale? La composición, bueno, pues habla sobre las 3 instituciones, asambleas populares, magistrados y senados. Bueno, pues tienen que rellenar quién compone cada institución y las funciones que tienen cada uno, ¿de acuerdo? Bien, lo hacen en la libreta, foto o escaneo y lo suben al Classroom, ¿de acuerdo? Bueno, pues saludos y ánimo siempre.